Sabemos que la suma superior y la suma inferior son casos especiales de las sumas de Riemann, en donde nos tomamos intervalos del mismo tamaño y para encontrar la altura tomamos los extremos de cada subintervalo, ya sea izquierdo o derecho, dependiendo qué tipo de suma queramos hacer. Pues bueno, en esta ocasión vamos a ver cómo es que podemos calcular el área bajo la curva de diferentes funciones, en las cuales vamos a tomar longitudes de subintervalos de diferentes tamaños y además también que no es necesario tomarnos los extremos de los subintervalos para calcular la altura, sino que podemos tomar de hecho cualquier punto en cada subintervalo. Pues bueno, sin más que decir, vámonos a la pizarra para ver estos ejemplos. Vamos con el siguiente ejercicio. Ahora vamos a resolver este problema de sumas de Riemann y área. Nos dice, vamos a utilizar la regla del punto medio con n igual a 4 para aproximar el área de la región limitada por la gráfica seno de x en el intervalo de 0 a pi. Entonces ahora, observen, este problema abarca dos casos, ya que la gráfica de esta función en este intervalo de 0 a pi es creciente, pero de pi medios a pi es decreciente, por lo tanto nosotros sabemos que tal vez de un lado deberíamos de utilizar los extremos izquierdos o los derechos, dependiendo si queremos aproximar con suma superior o suma inferior. Entonces tendríamos como que dividir este problema en dos sumas, una que vaya de 0 a pi medios y la otra que vaya de pi medios a pi. Entonces para solventar ese detalle, ese problema, lo que podemos hacer es, en vez de tomarnos los extremos izquierdos o derechos, podemos tomarnos el punto medio de los subintervalos. Y entonces al tomarnos ese punto medio, pues nos da la altura de cada uno de esos rectángulos. Y esos rectángulos, si se dan cuenta, no importa si están inscritos o circunscritos. De hecho, pues una parte de ellos sobrepasa la región delimitada y otra parte no. Entonces no importa. Al final vamos a obtener una buena aproximación a esa área. Entonces ese es el chiste de este problema. Entonces, bueno, vamos a empezar a calcularlo. La longitud de cada subintervalo, pues lo calculamos como pi menos 0 entre el número de subintervalos, que es 4. Quiere decir que cada subintervalo tiene una longitud de pi cuartos, o bien la base de cada rectángulo mide pi cuartos. Listo. Siguiente, hay que encontrar los puntos CI. Los puntos CI, recordemos, son los puntos medios de cada subintervalo. Entonces, para esto necesitamos recordar cómo se calcula el punto medio entre dos puntos, ¿no? Entonces, si este le llamamos xy menos 1 y este otro punto le llamamos xy, entonces el punto medio lo calculamos como xy más xy menos 1 entre 2. Listo. Entonces, con esa formulita nosotros podemos calcular cada uno de los 6, ¿no? Entonces, a ver, vamos a calcular primero C1, que es este punto de aquí. Entonces sería pi cuartos más 0 entre 2, es decir, pi octavos. Listo. Siguiente, C2. Ahora estamos con este punto. Entonces quedaría pi medios más pi cuartos entre 2. Es decir, nos queda que serían 3 pi cuartos arriba y sería 3 pi octavos. Listo. C3. Ahora C3 estamos con este punto. Por lo tanto, lo podemos calcular como 3 pi cuartos más pi medios entre 2. ¿Vale? Entonces, realizamos la suma del numerador. Nos queda 5 pi cuartos en 5 pi octavos. Listo. Y finalmente el C4, que es este último punto medio de acá. Y lo encontramos entonces como pi más 3 pi cuartos entre 2. Sumamos. Entonces quedaría 7 pi cuartos, 7 pi octavos. Listo. Entonces ahora vamos ya con estos puntos CI, ya podemos calcular las alturas de cada rectángulo. Entonces, a ver, vamos con la primera altura, que es evaluar en C1. Entonces sería f de pi octavos. Es decir, ¿quién es nuestra función? Es seno de x. Entonces sería seno de
pi octavos. Entonces solamente lo dejamos indicado. Luego f de c2, que es la altura del segundo rectángulo, es f de 3 pi octavos, es decir, seno de 3 pi octavos. Listo. Luego f de c3, es decir, bueno, ya lo hacemos directo, esto es igual a seno de c3, es decir, seno de 5 pi octavos. Y finalmente f de c4, que es igual al seno de 7 pi octavos. Listo. Entonces ya con esto ya podemos, ahora sí, calcular esa aproximación, que es la suma de las áreas de esos 4 rectángulos. Entonces, bueno, aquí lo podemos desarrollar. Recuerden que nosotros podemos factorizar el delta de x, ya que es el mismo en cada término, y colocar adentro nada más f de x1, perdón, aquí sería c1, f de c1, así hasta f de c4. Listo. Y entonces sustituimos, ¿no? Delta de x es pi octavos, f de c1 es seno de pi octavos más el seno de 3 pi octavos más el seno de 5 pi octavos y finalmente el seno de 7 pi octavos. Listo. Entonces todo esto lo metemos a la calculadora y vamos a ver cuánto nos da. Bueno, aquí nada más corrigiendo, aquí no es pi octavos, ¿no? Recordemos que es pi cuartos, como acá la calculamos. Entonces, ahora sí, ya cuando metemos todo eso a la calculadora nos da que es 2.052. Y así hemos obtenido la aproximación a la región comprendida por la función seno de x en el intervalo de 0 a pi, utilizando el método de los puntos medios. Bueno, eso sería todo por esta ocasión. Nos vemos en el siguiente ejercicio.